Cominciamo allora. Buongiorno. Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro titulado Noticias falsas y periodismo de paz. El tema de las noticias falsas y del periodismo de paz es un tema de candente actualidad. El meeting consigue afrontar cuestiones de gran envergadura y actualidad. Ha sido un verano caracterizado por noticias falsas, por polémicas. Forse il politico più importante del pianeta. Quizás el político más importante del planeta, o uno de los más importantes, seguramente desde el punto de vista objetivo, el presidente de los Estados Unidos ha lanzado oficialmente una batalla contra las noticias falsas, y el periodismo mundial, en cambio, ha lanzado una batalla en contra de él. Ayer escuché a Tajani aquí en el meeting que habló de noticias falsas. Y debo decir que los políticos hablan mucho de noticias falsas. Nosotros los periodistas, cuando escuchamos estas cosas, un poco nos crea problemas, no nos gusta. Los límites de nuestro trabajo han salido a flote, han subido a flote actualmente. El sociólogo más importante de los últimos años, Zygmunt Bauman, ha escrito que el mundo de la información se ha vuelto algo insignificante. La noticia ya no tiene más importancia, pero estamos metidos en un mundo de información que damos casi por sentado, donde el valor de la noticia, por un lado, ha perdido importancia, y donde, por el otro lado, las influencias parecen de tipo ambiental. ¿Qué nos falta? Nos falta la capacidad de discernir, para usar un término querido a nuestro Papa. Nos falta la formación para entender la información. Este es el tema que encaramos esta mañana. Noticias falsas y periodismo de paz. Este también es el tema del documento del Papa Francisco con ocasión de la jornada de comunicaciones sociales, que tenía este título: Noticias falsas y periodismo de paz. Aquí en Meeting, en la librería, podrán encontrar un libro que recoge unos comentarios a este mensaje de Papa Francisco. En este libro me ha sorprendido un comentario de Ivan Maffeis y de Don Iván, que cita esta frase de Hannah Arendt. Saben todos quién es, ¿no? Grandísima, importantísima filósofa, que escribe en su gran ensayo los orígenes del totalitarismo. El súbdito ideal del régimen totalitario no es el comunista convencido o el nazista convencido, sino el individuo por el que la distinción entre realidad y ficción, entre lo verdadero y lo falso, no existe. Es un juicio básico que hace reflexionar, que tiene parte de verdad evidente, desafortunadamente, y hoy día es mucho más evidente de forma diferente y dramática. Cuando Arendt estaba viva, la reflexión era muy importante en aquel entonces, aún así es algo muy actual. El Papa, en el mensaje de la comunicación social titulado Noticias falsas y periodismo de paz, dice: ¿cómo podemos defendernos de las noticias falsas? El antídoto al virus de la falsidad más radical es dejarse purificar por la verdad. Pero, dice el Papa, para nosotros la verdad no es algo definido, sino que es una relación. La liberación de lo falso y la búsqueda de la relación. Estos son los dos ingredientes que no pueden faltar, ya que nuestras palabras y nuestros gestos tienen que ser verdaderos, auténticos y fiables. Casi quisiera decir que esto es verdad también para nosotros. Hoy tenemos 3 directores de periódicos italianos y un experto que ha trabajado mucho en este tema. También para nosotros el reto es muy alto, porque se trata
de hacer un trabajo que sirve a los demás o no. Yo amo este trabajo, como muchos de vosotros, porque es un trabajo que se parece mucho al trabajo del camarero, me gusta decir al del enfermero. Es un trabajo que está a servicio de los demás cuando lo hacemos como debemos hacerlo. Porque con el pasar del tiempo se ha imaginado como una especie de servicio a los demás ciudadanos, a los demás hombres. Nosotros tenemos el tiempo y la forma de estudiar las cosas y ofrecer a todos vosotros claves de interpretación de las noticias, de la información que vosotros no tenéis. Esta es la mejor forma de vivir, según yo, nuestro trabajo, aun sabiendo que hoy día es muy difícil imaginarlo proyectado de cara al futuro. Desafortunadamente tenemos la impresión de que en el pasado se han hecho cosas muy importantes, incluso en el ámbito de la información, ayudando a la democracia, pero pensamos que el futuro nos reserva más cosas negativas que positivas. Cada uno de los ponentes tendrá 15 minutos para hacer su intervención y empezaría dándole la palabra a Lucio Brunelli, que tiene que en Vatican Inside hay una página cuyo responsable es el amigo Andrea Tornielli. Preparando el meeting, él ha hecho una entrevista justo acerca de este tema. Una entrevista acerca del periodismo de paz y las noticias falsas, fake news. Y sabéis que Lucio Brunelli es director de la información de TV2000 y de Radio in Blue, por tanto tiene un cargo muy importante incluso para la crónica que tiene que ver con la vida de la Iglesia en Italia y en el mundo entero. También la Iglesia ha sido víctima de noticias falsas, ¿no? Sí, ha sido objeto, víctima, el blanco de fake news, noticias falsas. Se me ocurren dos fotos que pueden ser consideradas como emblema de lo que significa transmitir noticias falsas acerca de un papa. La primera foto es la que se publicó después de la elección de Bergoglio, un sacerdote que se parece a él. Y es el dictador argentino. Entonces Videla lo representa como si fuera una papa. Nos acordamos que hubo 30.000 desaparecidos. Se ha transmitido una foto, pero hasta Michael Moore ha dicho que esa era la foto del papa, ¿no? Bueno, del sacerdote. Él es muy importante, entonces le ha dado una confirmación y una autoridad muy grande a esta foto que no era del Papa. Después, naturalmente, se descubrió que no era así. Quizás habríamos tenido que hacerlo antes que publicarla. Se descubrió que no era Bergoglio, sino que era de otro sacerdote. Hasta se encontró el vídeo grabado de aquella ceremonia. Pero lo que más me sorprendió de este episodio, y algo que debemos valorar, es que Michael Moore ha pedido perdón porque se ha dado cuenta de que era una foto falsa. Es decir, la foto era auténtica, pero la persona estaba equivocada. Y ha pedido perdón. Esto no siempre lo hacemos en nuestro mundo y quizás es lo más justo, que le da credibilidad a nuestro trabajo, es decir, que alguien pueda pedir perdón y que pueda equivocarse. La otra imagen que me ha sorprendido es la imagen de Ratzinger. Me refiero a un joven Ratzinger con el brazo levantado, como si fuera un saludo nazi. Una foto que también tuvo mucha circulación después de que fue nombrado como si casi fuera cómplice de los nazis. En esta foto incluso una complicidad grave con el nazismo, con los nazis. La foto era auténtica, aún así el punto de vista era falso. Entonces lo que se veía era solo la cara de
Ratzinger y su brazo un poquito levantado, pero bastaba con alargar la imagen con más fondo y habríamos visto que los brazos levantados no eran uno, sino dos, y Ratzinger no estaba solo, sino que a su lado estaba su hermano sacerdote, y aquella era una foto sacada en 1951, no en los años 30. Entonces, después de su ordenación sacerdotal, en el momento en el que saludaban a los fieles que estaban presentes en la ceremonia. Y esto para decirles que en este caso la foto era auténtica, eso es, pero el contexto, la fecha y los detalles eran completamente diferentes. ¿Y esto para qué se lo digo? Se lo digo para comunicarles que las noticias falsas son como el diablo, porque se esconden siempre en los detalles. Y este es un punto muy interesante. Pensemos en otra noticia falsa. Lucia Annunziata debería hablar de ello, pero yo voy simplemente a decir algo acerca de esto. Pensemos en una noticia que ha tenido gran eco acerca de Josefa, la mujer de Camerún, salvada después de haberse quedado agarrada por 48 horas a los restos, digamos, de la barcaza que se hundió. Se difundió esta foto en la que ella tenía el esmalte en las uñas. Esta foto es auténtica porque la mujer, Joseph, efectivamente tenía el esmalte en las uñas, pero en la mala, y digo y subrayo mala intención, porque no es un error, en la mala intención y en la manipulación del que sacó la foto, vemos que se elimina algo. Se omite algo. La foto fue sacada después de 4 días del salvamento, de rescate. Entonces, quien difundió en los medios sociales debía demostrar que todo el rescate era simplemente algo inventado por las personas, porque después de 48 horas una persona no puede tener el esmalte en las uñas. Era una imagen que había tenido mucho eco, había impresionado, sorprendido, hasta un comentario de la Chey derivaba de la mirada de esta mujer en el medio del mar. Entonces vemos que es una foto auténtica, pero interpretada mal porque se omitía el contexto, la fecha, 4 días después del rescate, la situación. Los que la habían rescatado le habían puesto el esmalte después de unos días para celebrarla, era un gesto de amistad, de cariño, para que se sintiera bien, para que se sintiera mujer verdaderamente, porque merecía respeto esta mujer. Y Alessandro ha hablado del mensaje del Papa. Una de las cosas más interesantes que encontré en aquel mensaje publicado con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales dice así: ¿por qué las noticias falsas se difunden tanto? Y él contesta: la eficacia de las noticias falsas depende sobre todo y ante todo de su naturaleza mimética, es decir, la capacidad de ser y de parecer creíbles. Es decir, que lo falso se esconde en los pequeños detalles. Habla de la lógica del serpiente porque dice que la primera noticia falsa de la historia es aquella del serpiente con Eva. Y me ha sorprendido un detalle en el que nunca había pensado porque yo era inculto. Los sacerdotes que están aquí presentes, en cambio, no habrían quedado sorprendidos de un detalle así. Pero él en un momento dado dice que el serpiente se dirige a Eva con una afirmación verdadera, pero solo parcialmente, porque le dice: es verdad que Dios ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del jardín. Bastaría con cambiar un singular con el plural y cambia la imagen de Dios. Porque vemos la imagen de un Dios que prohíbe
cualquier deseo o placer humano. En realidad lo que Dios había pedido era que no comieran el fruto de un árbol, no de todos los árboles. Pero ya en esta pregunta vemos que el mensaje está comunicado. Esto es solo para comunicarles la importancia de los detalles. Bergoglio es víctima cotidiana de noticias falsas. No hace falta hacer todo el listado o hablar de ello, ya lo sabemos. Pero dos colegas muy buenos del rotativo Avenir, Beretta y Los Cabo, han publicado un libro en el que seleccionaron unas 80 noticias falsas y es muy interesante leerlo. Creo que también podéis encontrar el libro en la librería del meeting y lo confirmo. Claro, algunas noticias son realmente ridículas. La historia del hombre que tiene la forma del árbol, proyectada por Bergoglio cuando apareció en la parte de las bendiciones. En cambio, muchas personas se lo han creído y esto es muy interesante e inquietante también. Después, naturalmente, se encontró la foto original, se compararon las fotos y se veía que era un fotomontaje. En cambio, hay noticias falsas un poco más elaboradas, por tanto, más insidiosas, que tienen que ver con la figura del Papa. Porque mezclan, como dice el Papa, lo verdadero y lo falso para parecer creíbles. Y, sobre todo, esto está dirigido a un público al que no le gusta seguramente el Papa. Pongo dos ejemplos de fake news que me parecen esenciales. Primer ejemplo, en el pasada Navidad de 2017, el Papa proyectó la imagen, habló de la imagen de Jesús como refugiado. Jesús había sido un refugiado. Eran días bastante caldeados, ahora lo son más, si acaso, con la inmigración. Y ahí hubo un escándalo, vestidos rasgados, porque Bergoglio había forzado el evangelio, había violado la tradición a exégesis durante años. En la red, sobre los blogs, las páginas web, tuvo mucha relevancia. Bien, también aquí es verdad que el Papa ha usado esta expresión, eso es cierto. Pero aquí también el detalle omitido, en este caso, es uno que resulta decisivo. Y es que esta expresión no la ha inventado el Papa Francisco. La han usado todos los papas. De hecho, todos los derechos de autor podríamos asignárselos ya a Ratzinger, al Papa Benedicto XVI. Lo ha dicho en varias ocasiones. En el Angelus de 2011, de enero de 2011, él dice: el Mesías, hijo de Dios, ha sido un refugiado. Pero si bien pudiéramos sospechar de excesivo modernismo a Ratzinger, Pío XII dedica un entero mensaje a eso. La familia de Dios, Jesús, María y José, inmigrantes en Egipto, no es el modelo y sostén de todos los emigrantes. Sería interesante recordar eso también. Esto mensaje de Pío XII. Había sacado otras, tengo otras fake news también. Tengo 5 minutos. ¿Quién soy yo para juzgar? Esta es la cuestión. Esto se presta también. También aquí detalles que se omiten. Yo estaba presente, no es una pregunta. En la primera Jornada Mundial de la Juventud del Papa Francisco, la primera conferencia de prensa, también los periodistas no se lo creían, pero podemos preguntar sobre lo que sea, cualquier cosa, sobre lo que queráis, cualquier cosa. Casi se dio una autocensura en los periodistas, porque habría temas caldeados sobre los que quizá a lo mejor no se sentían agudos, no se sentían cómodos, y al final una vaticanista brasileña le ha hecho una pregunta sobre el lobby gay en el Vaticano.
Por tanto, nosotros, sorprendidos, diciendo, oh, has sacado los pies del tiesto. Nunca se le había preguntado al Papa si existe un lobby gay en el Vaticano y cómo enfrentarse a ella. Porque hay noticias ya que se hablaba durante el pontificado del Papa Benedicto XVI, se hablaba de la fuerza del lobby gay. Estábamos al principio del pontificado de Francisco. Por tanto, la pregunta no era el juicio de la Iglesia sobre el lobby gay, sino qué piensa usted y cómo va a hacer frente a un lobby gay, posible lobby gay en el Vaticano. Y él respondió, era la última pregunta después de una hora de entrevista en la rueda de prensa, en un avión que se movía, y por tanto llevaba bastante tiempo en ese avión haciendo la rueda de prensa, y con cierta broma dice, se habla mucho de la lobby gay, yo todavía no he encontrado nada que se autodescriba como gay. Y después, seriamente dijo, habría que distinguir entre ser homosexual y seguir la lobby gay. Por tanto, un juicio muy severo sobre lo que es un grupo de presión, una lobby de tipo gay, en el caso de que existiera en el Vaticano. Como premisa a este juicio muy severo, dijo, hay que distinguir si una persona es homosexual y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? No debemos marginar a estas personas en su buena intención. Una cosa es tener esta tendencia, otra cosa es construir una lobby, como hay otros grupos de presión, como los masónicos enfrentados a la Iglesia. Todas estas reflexiones muy interesantes ha sido brutalizada con el título Papa Gay, ¿quién soy yo para juzgar? Que tiene toda una parte del mundo católico que en una parte del mundo católico se ha convertido de un Bergoglio relativista, un Bergoglio que no desea mostrar un juicio objetivo y claro, cuando el contexto era claro, era un juicio, había hecho un juicio claro, si bien segmentándolo, mostrando solo una parte, había unido a una cierta derecha católica y una prensa progresista que ha forzado las afirmaciones del Papa, tergiversándolas, que ha llevado a una fake news. Si una persona es gay, una persona es homosexual y busca al Señor con buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar de qué forma pueda aparecer incoherente con la tradición católica en la búsqueda del Señor en un sentido cristiano, un sentimiento cristiano? ¿Está bien? Bueno. La cuestión del periodismo de paz, quizás en una segunda vuelta lo toco. Gracias, Lucho. Quiero dar la palabra al director de Fangage online, el tercero más seguido en Italia, después de Repubblica.it y Corriere.it, fanpage.it. Muchas veces, tú que eres el responsable de una página web de información muy importante, muchas veces en el mundo web, la credibilidad y el deseo de tener clics, de tener seguidores, no van en paralelo. Como dijo una vez de forma provocatoria Alexander Solzhenitsyn, tendríamos el derecho de no saber, de no leer. Y al final acaban estas noticias en las páginas web porque los deseos de tener clics, de seguimiento, parece quizá más importante que la vieja seguimiento y verdad periodística. La idea de que existan las fake news es simplemente porque no se ha aceptado un paso de paradigma. Si algún epistemólogo estadounidense habla de la teoría de la falsificabilidad, el concepto de paradigma es uno de los más revolucionarios del siglo XX. Ha cambiado un
paradigma completamente. El hecho de que, y puedo decirlo desde la altura de que quien ha encontrado bastantes fake news. Nosotros llevamos a cabo 350 contenidos al día, damos en nuestra web. Bueno, es algo que puede suceder con algo bastante relativo. Es decir, puede que se nos cuele alguna fake news, pero se ha cambiado la cuestión porque ha cambiado quien controla la hilera de noticias que se llevan a cabo. Antes de 2008 y lo que sucede después de 2008 son dos mundos diferentes. En 2008 no es una casualidad que divida estas dos, porque es el año de la división que coincide con la gran crisis económica. Imaginaos que quien se ha fiado de la subprime en América, que de repente se queda sin casa, se encuentra sin casa, es una ruptura epocal. En el ámbito de esa ruptura se ubican dos grandes innovaciones, la llegada del iPhone y la llegada de Facebook. Si os fijáis, es una cosa de estudio, es una cosa particular, porque las ganancias de las grandes editoriales hasta 2006 en World Wide Web, Internet nacía en el 94, Google nace en 1998, contra cualquier previsión y catastrofismo, los periodistas y los periódicos siguen manteniendo su facturación, porque hasta ese momento el control de la hilera de distribución de información se encuentra en los medios de comunicación. Es que se requería una patente para hacer televisión. ¿Qué sucede? Os hago un ejemplo. Las televisiones controlan las antenas. En la antena lo que se emite no se puede ir online live sin un permiso. En los periódicos la hilera de distribución no es solo que está controlada, sino que está controlada para ver en qué kioscos llega. Facebook hace algo completamente disruptivo. Cualquiera puede meter en el círculo de noticias una noticia. Verdadera, falsa, es indiferente en este momento, no es el tema del debate. El tema del debate es los periódicos ya no son el único laboratorio de producción de noticias. Es un hecho verdaderamente estadístico. Si tomáis cualquier investigación de tiempo de permanencia de información en Facebook, YouTube, Instagram, los porcentajes son devastantes. Se pasa mucho más tiempo en Facebook, Instagram y YouTube de lo que se dedica a los medios de información, las formas en las que se crea la información pública. Los medios de comunicación es actual pero viejo. Los medios de comunicación ya no son las cabeceras, sino que son las plataformas. Por tanto, cualquiera tiene una app de distribución a través de su propio móvil. No es la primera vez que los periodistas, y lo digo como uno de ellos, hemos nacido con la pretensión de ser siempre los creadores de la verdad. Hay miles de casos de fake news fabricados ad hoc. Pensad en los países, además de Italia, el uso de la propaganda, la inserción de noticias de propaganda dentro del sistema informativo. Hoy cuando hablamos de fake news estamos hablando de esto, de propaganda. Y esto es otra cosa. La propaganda, para tener efecto, necesita dos cosas. Uno, gran competencia por parte de quien lo hace. Por lo tanto, si pensáis que el tipo X que pone una versión sobre Laura Boldrini, que tendrá cualquier manual de comunicación publicitaria, dice que cualquier mensaje debe ser visto por lo menos 3 veces. Esta redundancia del mensaje en Internet es imposible. Es imposible que vosotros vayáis 3 veces sobre el mismo meme de Laura Boldrini. Es bastante complicado. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que crear cíclicamente fake news y detrás de ello solo puede encontrarse una máquina de propaganda. Por tanto,
ese enfrentamiento no es entre órganos de información, polarización, yo doy una noticia, tú otra, sino entre bloques de poder que difunden memes. Ha habido recientemente, el año pasado de hecho, una investigación que se ha equivocado completamente en su metodología, que decía que las fake news, las que podríamos llamar fake news, usamos esta terminología para entendernos, han impactado completamente solo al 8% de las personas. Y solo el 8% de estas personas ha clicado en estos lugares, en estas páginas web. Esta es una de las metodologías más absurdas que se han usado en una investigación científica sobre fake news. Hemos cogido ciertas páginas web, el Corsario de la Sera, por ejemplo, frente al Corriere de la Sera. La audiencia se refiere a la reach de los lugares en Internet. No es que se cliquea, no es que se da un clic, se pulsa. U otros. Esto se ve solo en Facebook o en otras redes sociales. Nosotros vemos el siglo XXI con los gafas, que uso también yo, del siglo XX. Por tanto, no vemos bien. Es como si yo tuviera que leer estos apuntes míos con otro par de gafas. No entendería nada. Yo necesito de gafas contemporáneas, las que son las del siglo XXI, para entender estos fenómenos. Pero no es que sea un tema nuevo. En cada época, cuando se introduce un nuevo medio de comunicación, por ejemplo, la introducción de la radio en el siglo XIX, tenemos resistencia a lo que es el cambio. Lippmann escribe en 1922, lo que el individuo hace se funda no tanto en un conocimiento, sino en las imágenes que se le dan. 1922, ¿eh? El tema es actual tanto cuanto la creación del Estado-Nación, de la República, ¿no? Para reformar una opinión pública se requieren personas que sepan usar ese medio. Os pongo un ejemplo. Es increíble que en una campaña electoral actual haya habido una noticia sobre el candidato y esta noticia le ha aportado el candidato adversario, no a los periódicos tradicionales, sino una página no vinculada de Facebook. El candidato lo ha encontrado, ha llevado ha abierto para que generar solidaridad. Los periódicos la han difundido y este es el clásico ciclo de construcción de la noticia falsa. No es el top-down, sino que es la creación bottom-up. La creo desde abajo y serán los propios medios de comunicación, a veces por error, a veces por prisa, a veces porque el director dice, sale el periódico, mételo ya, venga. Y entonces no investigo demasiado y lo meto. No por mala fe necesariamente. En ciertos momentos hay una gran contracción del tiempo, la noticia sale y se propaga. Y atención, en ese caso el candidato lleva a cabo lo que se define como un epic win. Da solidaridad a una noticia que está forzada, hace que se difunda, es una media fake news, ya da la solidaridad a la fake news y por tanto ya ha ganado. Ha ganado en su colegio, en su demarcación. Esto es increíble, cómo cambia completamente el paradigma, el pensamiento, que el paradigma sea top-down, desde arriba abajo. Alguien que utiliza los medios de comunicación para difundir noticias que son falsas, eso es en el siglo XX, pero en el siglo XXI se construyen desde abajo. Son los sistemas de grupales que lo construyen desde el fondo y suben por las redes de comunicación, los medios de comunicación. ¿Cómo se gana esta batalla? No se gana la batalla de la radio contraponiendo el papel impreso y no se gana la televisión contraponiendo la radio, se juega en el mismo terreno.
Y este será uno de los grandes temas del siglo XXI. Fijaos que, por cuanto os parezca en ocasiones que son temas bastante absurdos, hay un cambio tal el que está sucediendo, que solo se produce durante las revoluciones industriales y tampoco tan rápidamente como está ocurriendo en este momento. La revolución industrial ha tardado muchos más años para cambiar el aspecto social de un país, las actitudes sociales. Aquí estamos hablando de 10 años. 10 años, habéis tenido Brexit, Trump, nosotros hemos tenido todos juntos, yo también. Y como es evidente también de las investigaciones, nacen de centrales de propaganda. Se puede seguir podemos seguir quedándonos fuera del problema o intentar cabalgar el tigre. Este es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Creo que hacer información hoy significa hacer esto, cabalgar el tigre, intentar mantener al menos esta tercera gran dote que es la competencia. Porque la única forma de combatir la fake news es una grandísima competencia. Una grandísima formación. Bueno, Fidel Castro se habrá muerto como 20 veces en los últimos años. Y luego al final pues se ha muerto, sí, evidentemente. Pero un importante periódico italiano da la noticia de la muerte de Fidel Castro. Y la imprime en papel el día siguiente. No parece parece que está muerto, parece que no está muerto. O está muerto o no está muerto. No hay una vía intermedia. Yo la admito, pero es muy extraña, ¿no? La noticia se había dado. La noticia se la había dado una agencia norteamericana que es una página de prófugos en Miami que cualquiera que frecuenta esa red sabe que no tiene ninguna fiabilidad. Tú, esta noticia, si no sabes, es muy complicado que tú llamas a La Habana y preguntes, perdone, Fidel está muerto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Verificarlo. Gracias. Gracias a Piccinini y a sus provocaciones. Cabalgar el tigre. Es algo que lo está intentando hacer Bruno Mastroianni porque él es director de medios sociales de diferentes programas de RAI italiana. Ha escrito un libro que además se presentará a las 4 junto con la otra autora en el Book Corner a las 4 de la tarde. El libro está titulado Tienilo acceso, déjalo encendido, publica sin apagar tu cerebro. Entonces, vemos que Bruno nos propone como experto de comunicación que cabalguemos el tigre, es decir, quedarnos adentro de este mundo y que considerando la idea de Piccinini es el mundo de Cambridge Analytics, es decir, de los grandes centros de propaganda que lideran y gobiernan algo que a lo mejor es más que noticias falsas, la orientación de la opinión pública. Bruno, a ti la palabra. Gracias. Yo quería empezar hablando del término fake news, noticias falsas. Se habla de fake news, pero en términos retóricos. Antes hemos dicho que Trump dice que los medios son fabricadores de fake news, intentan decir que lo que Trump dice es mentira. Entonces, esta lucha en contra de las fake news es una forma retórica para salvarse de un debate. En Twitter, incluso cuando se habla de fútbol, se acusan los unos a los otros diciendo que están diciendo mentiras o noticias falsas. Entonces vemos que
este problema se ha insinuado también en la gente de a pie. Le decimos a los demás que están comunicando noticias falsas. Entonces, este es un camino que implica riesgos, porque nosotros a veces pensamos en un escenario demasiado simplificado. Nos ponemos las gafas equivocadas y pensamos que la batalla es entre lo verdadero y lo falso. Incluso en el ámbito político, este es el estilo, ¿no? Como Giovanna Cosenza dice, cada político habla de su verdad y los demás están mintiendo. Las mentiras de los demás y no las mías. Entonces existe una dicotomía total. 0 o 1. O estás conmigo o estás contra mí. No hay más posibilidades. Entonces, entrar en esta forma de comunicar y de hablar de las cosas, incluso en lo cotidiano, en los medios sociales, nos lleva a dividir la realidad en dos. Pensamos que la falsidad y la verdad es algo que podemos hablar de forma fácil. Brunelli antes nos ha dado la clave de interpretación. Las fotos de Ratzinger desde joven es una foto verdadera, simplemente la narración que acompaña a aquella información la vuelve problemática. La foto del que parece Bergoglio es la foto verdadera de una persona, pero no es él, como la foto de la migrante, etc. Entonces, nosotros, una vez que estamos en lo verdadero entra en la complejidad. ¿Cómo presentas lo verdadero? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Con qué competencias tú puedes comprenderlo? ¿Qué quiero decir? Que hoy la guerra no es una noticia falsa. No es que son objetos volantes no identificados que golpean los usuarios y los confunden. Aquí tenemos a un ser humano como nosotros que intenta perseguir sus convicciones y encontrar todo lo que satisface nuestros prejuicios y lo que nos contradice, nos cuesta un poco entenderlo. La idea que Ratzinger cuando era joven ha cedido un poco al nazismo nos gusta porque es alemán, ha escrito pensamos en la doctrina de la fe, es un poco rígido. Entonces las personas se adhieren a esta información, la comparten porque les gusta la idea que un poquito ya tienen. De hecho, aquella noticia equivocada fue desmentida enseguida, pero todavía hoy día se encuentran personas que dicen, vale, pero es que Ratzinger cuando era joven tuvo aquel problema, era nazi, porque uno se encariña, entre comillas, aquella idea del mundo. Entonces yo diría que en vez de hablar de fake news tenemos que retomar Bauman, ya lo hemos nombrado esta mañana, la mezcla de informaciones. Hay la multitud, la infinidad de información. Podemos hablar de caos. Todos nosotros entramos en el debate público. Todos nosotros tenemos acceso a la información y posibilidad de publicar información y contenido. También nosotros, porque ya no existe un control de las editoriales que controlan cómo y dónde se difunden las informaciones. Entonces no hay ninguna selección del debate público. Entonces, hay personas que están invirtiendo para sacar provecho de ello, conociendo muy bien cómo funcionan las cosas, los mecanismos. Entonces, el movimiento opuesto que debemos hacer se desarrolla en diferentes niveles e implica tanto el compromiso de cada uno, de cada usuario, porque tenemos dispositivos que nos permiten de forma económica estar conectados y participar en la conversación como todos. Entonces nosotros en nuestro bolsillo tenemos la responsabilidad y por otro lado también tenemos responsabilidades de diferentes niveles. Y aquí me acerco a la segunda parte del título de nuestro encuentro, es decir, periodismo de paz. ¿Qué significa periodismo de paz? Me gusta mucho lo que hemos leído acerca del mensaje de Papa Francisco en el que nos dice, ¿cómo nos defendemos? Nos defendemos y nos purificamos a través de la idea de la realidad y de la purificación. Y esto es sorprendente porque bajo un prisma técnico específico de los medios sociales es algo que es ideal decir. Entonces el Papa, no me imagino que está todo el día en la red, en Facebook, ¿no? A lo mejor tampoco se conecta, pero ha intuido cómo es que funciona el ser humano y ha dicho, mirad, yo tengo el honor
y la suerte de estar aquí con los periodistas. Y digo que esta es la clave, es decir, que no podemos seguir con el modelo periodista por el que transmitimos o distribuimos contenidos, claro, verificados, comprobados, fiables, cuidados, escritos súper bien, porque esto es solo el 50% del trabajo, quizás incluso menos, pero desde ahí hacia adelante tenemos que pensar en las consecuencias de lo que aquel contenido creará. Polémicas, debates, manipulaciones, peleas, personas que se rebelan, que no comparten, ¿no? Y debajo de aquellos artículos de la prensa donde las personas se matan comentando, vemos que debajo de aquellos comentarios y publicaciones de Facebook debe existir alguien que se encargue de no dejar aquellos lugares vacíos, aquellos puestos de trabajo vacíos. Se trata de personas que tienen que controlar. Por ejemplo, cuando uno se muere decimos, quizás es porque no tenía la vacuna. Y las personas empiezan a matarse con las palabras. Es como construir un campo de batalla, empezar a distribuirle armas a las personas y las personas empiezan a pelearse. Dice, yo no tengo nada que ver. Estas son las noticias falsas. Existe el odio online en la red. Yo no puedo cambiar las cosas. Entonces hay personas que tienen que tener una responsabilidad mediática. Es muy importante que intentemos prever por cada información que publicamos o por cada cosa que difundimos. Tenemos que contar con personas y profesionales que puedan gestionar y manejar la información para dar respuestas, crear un clima. Muchas veces cuando yo hablo de esto me dicen, pero total, hay personas a las que no le interesa entender. No importa, yo he experimentado esto, he visto que si alguien cuida los debates, incluso con las personas más polémicas y violentas, poquito a poco, de forma paulatina, consigue atraer los comentarios y las fuerzas de aquellos que en cambio quieren debatir de forma seria, digna. Porque si abandonamos los espacios online, entonces esto generará un debate violento. Si en cambio contamos con alguien moderado que se encarga de responder, de cuidar aquel espacio de forma digna, poquito a poco se acercan las personas interesadas en este debate. Por ejemplo, en la cuenta de Grande Historia de Raitre, vemos que hay muchas discusiones, muchos debates, muchas polémicas, mucho odio encendido. Claro, los usuarios tienen razón, pero también se matan los unos a los otros. Hay personas que discuten con mucho odio, pero si todos pueden expresar su opinión y alguien puede reformular sin insultarse, si alguien da respuestas fundadas, es decir, que son comprobadas, quizás ponen enlaces, quizás no convencemos al polémico o a la persona a la que odiamos, pero lo que hacemos es hablar de forma digna. Hay muchas personas que siguen debates y se crean opiniones silenciosas, entre comillas, sin transmitir señales, porque son personas a las que les gusta reflexionar. Son las personas que se plantean las preguntas de forma descompuesta y radical, tal y como se las crea estas preguntas el odiador, entre comillas. Definimos estas personas hater, personas que odian, pero puede ser definida una persona hater. Quizás es una persona que tiene malestar, que está enfadada, una persona ignorante, pero a veces una persona quizás no tendría el coraje de formular preguntas. Por ejemplo, ¿estas vacunas funcionan sí o no? Muchos se plantean la pregunta, pero a lo mejor no tienen el valor de escribirlo en la red. Contestar aquella pregunta del hater a veces da la respuesta no a él, que seguirá siendo violento, polémico, que no cambiará de idea, sino que a lo mejor responde a muchas personas que leen. Y yo os digo esto porque yo también he pertenecido a esta multitud silenciosa. Había aquel gráfico de las muertes por una enfermedad, por un virus, personas que a lo mejor no habían sido vacunadas. Había este gráfico acerca de las vacunas y yo en aquel momento de debate yo también tenía mi idea. Si las muertes se habían reducido antes de que se introdujera el vacío, entonces la vacuna, entonces ¿por qué las personas se mueren?
debido al sarampión, ¿no? Entonces, la infección después se difunde, las muertes se reducen porque mejoran las condiciones higiénicas, sanitarias, mejora la capacidad de acudir a los enfermos y entonces viven más. Pero la infección sube y baja, es siempre alta hasta el 61 o 63%. Después de la introducción de la vacuna, esto se viene abajo. Entonces, alguien con respecto a ello se ha encargado de comentar, de discutir, de debatir acerca de la cuestión. Entonces, esta función de gestionar interacciones y diálogos significa cabalgar el tigre del que estábamos hablando antes. ¿Cuál es el problema ahora? Que no podemos resolver de forma lineal un problema que no es nada lineal, porque es un problema complejo de red. No es un problema que podemos resolver desde lo alto. Si hacemos periódicos y los ponemos en la red y controlamos las noticias, eliminaríamos el problema. No, claro que no, porque debemos trabajar juntos de forma unida. Un problema de red se resuelve en la red, a través de la red. Yo creo que los periodistas también deberían acometer su trabajo. Claro, muchos lo están haciendo. Ante todas las personas que están aquí con nosotros lo hacen, pero muchos otros también a través de los blogs o de formas más informales están trabajando en este sentido, siguiendo diálogos, interacciones de lo que publican, incluso de cualquier instancia o pregunta que se plantea. Pero en general, los periodistas siempre son como los guardianes, watchdog, ¿no? Los guardianes de la democracia. Y esta es una de las cuestiones fundamentales del periodismo. Yo también tengo esta idea del periodista como el que controla las cosas, ¿no? Una persona que controla. Después también existen las personas que van a investigar, que si encuentran algo que el público debe conocer, va a profundizar las cosas. Entonces yo quisiera añadir otra figura, porque tenemos el que controla, pero también el pastor alemán, para quedarnos en el ámbito de los que controla, no como un perro de guardia. Entonces, cuando alguien se escapa, hay que ayudar a interpretar lo que está viendo. No podemos escaparnos. El lector tiene que ser capaz de orientarse en el desorden informativo. Entonces tenemos que ser un poco como los pastores alemanes, ¿no? Ayudar, acompañar. Esto significa también cabalgar el tigre. Pero no basta con ello. No solo los periodistas tienen que hacer esto. Porque ¿cuál profesión, cuál trabajo tendría que tener en su ética, ontología y ADN esto? No solo los periodistas, también instituciones de cultura, universidades, la Academia de la Crusca italiana, que es como el Instituto Cervantes de italiano, ¿no? Esto tenemos que hacer todos los días. Incluso en la lingüística no solo podemos publicar contenidos. Claro, hay quien se revela, quien plantea la pregunta equivocada, quien dice no es así porque mi profesora me ha enseñado algo diferente, y la Crusca, el instituto, entonces responde, contesta, manda enlaces para que puedan informarse. Y yo creo que de esta forma nosotros podemos contestar al reto a través de la red y del mundo social. Si queremos crear la paz social, la construimos cuando podemos cabalgar este tigre, pero cada uno tiene que hacer su trabajo a partir de su situación y de su circunstancia en la sociedad. Para clausurar mi ponencia, hemos intentado reflexionar en este sentido para que cada uno pueda saber lo que tiene que hacer como usuario, porque al fin y al cabo todos somos pequeños personajes públicos. Como decía Piccinini, cuando compartimos, escribimos cosas o hacemos comentarios, lo que hacemos tiene influencia en muchísimas personas. Antes esto no era así. Entonces todos somos como pequeños personajes públicos. Entonces tenemos que tener la responsabilidad como los personajes públicos. Con nuestras acciones en la red podemos influir en lo que está alrededor de nosotros. Entonces vemos que también hay una cuestión educativa. Tenemos que formar a generaciones en los colegios, en nuestro puesto de trabajo, y muchos ya lo están haciendo, en muchos colegios se hace. Tenemos que ser capaces de ser seres humanos que estén al alcance de la conexión y de este desorden informativo. Y yo creo que estos son los caminos que podemos recorrer para cabalgar el tigre del que estamos hablando. Gracias. Sí, Bruno. Gracias, Bruno. Estoy muy feliz de poder presentar en este caso a mi amigo Marco Tarquinio, director de Avenir,
de Avvenire, del periódico Avvenire, a propósito de información. La formación es muy importante para todos nosotros, porque es una situación pasiva, ¿no? Tú la sufres, la formación, pero si estás formado, puedes discernir. Si no estás formado, acabas siendo víctima de cualquier falsificación, cualquier engaño, cualquier propaganda. A veces si estás formado y también te sucede, pero normalmente información y formación van conjuntos. Venimos de una gran historia, no en el sentido del programa de Bruno. Venimos de una gran historia civil. Me gustaría recordar la Constitución, artículo 21. Aquí celebra una gran exposición la Constitución. En el artículo 21, los padres constituyentes nos recuerdan el derecho de palabra, pero es que el derecho de manifestar nuestras propias ideas no es abstracto, se encarna, se ha encarnado en instrumentos. Un concepto que encontramos en la Constitución y que en su día era comprensible para todos, pero que a día de hoy ya se ha olvidado, es el pluralismo. El hecho de que exista un periódico como Avvenire desde hace 50 años es una forma de libertad y de garantía para todos nosotros, para quien es católico y para quien no lo es. Ha sido una forma en la que nos hemos formado, nos hemos informado y verdaderamente cuando se escuchan o se leen cosas absurdas en periodistas, periódicos, en la radio, en la televisión, es importante que haya una voz, porque la voz es todo, la voz es todo. Una voz como Avvenire es importante porque en muchas ocasiones ha dado voz a quien, del contrario, no lo habría dicho, no habría dado voz. Y creo que en este tumultuoso cambio, sin duda, Piccini, yo creo que Avvenire, que ha cumplido medio siglo, no creo que esté fuera del paradigma. Yo estoy convencido de que el tiempo nos dirá cómo. Hasta el fondo no conseguimos definirlo, como decía, el futuro, pero en el futuro aún haremos grandes cosas. Y yo sueño un futuro en el que Avvenire aún exista, aún esté, al menos durante otros 50 años. Llegados a este punto, yo saludo, me despido, ya Alessandro ha dicho lo que tenía que decir. Bueno, gracias y os veo bien trovati. Desde siempre hemos venido a contar esta historia aquí en Rimini en los días del meeting. También esta es una parte de la realidad. Podría haber venido para hablar de las noticias o de las noticias falsas, fake news o de las chorradas. Podría hablar de lo que hay y lo que no hay en los periódicos y en los medios de comunicación oficiales. De los que deciden desde arriba hacia abajo, del top down. Pero también de los que deciden desde abajo. Hay completos fragmentos de la realidad que están excluidos de la narrativa que prevalece. Ese es el drama de nuestro país y de nuestro mundo también, y de nuestra información y de la circulación de las noticias. Por tanto, ¿por dónde empezar? Primero decir que las falacias existen. Y quien no conoce la historia del caso Feltri no entiende por qué Marco Tarquinio se convierte en director del periódico del Avvenire. Existen las fake news, existen las noticias falsas, se ha citado el caso del Papa Benedicto, pero ¿quién soy yo para juzgar? ¿No? El caso, ¿no? Pero me viene a la cabeza otro, ¿no? Estamos en días que nos surten de toda serie de fake news. ¿Es eso no una fake news? El montaje sobre los periódicos, que la gente esquelética que llegan desde campos de detención, de concentración, se les define que están perfectamente entrenados, y no es algo que viene desde abajo, viene también desde arriba. Por tanto, comparto lo que dice Piccini
se trata de centros de propaganda verdaderos que están usando los sistemas de comunicación de los que disponemos para mostrarnos imágenes e informaciones falsas. La deformación de la realidad forma parte de nuestra vida. La gran cuestión que se plantea a día de hoy es que hay una velocidad diferente de difusión de la distorsión de la realidad y de la pervasividad de esta manipulación, que está inserta y es inmensa, es potencialmente inmensa. La palabra clave es responsabilidad y opción, elección, amigos míos. Todo lo que sucede no es algo que sucede bajo nuestras cabezas, está dentro de nuestra propia vida y depende de nosotros el vivirlo o no vivirlo de una manera decente, simplemente decente. Somos nosotros que elegimos las palabras, los que elegimos el modo en el que desarrollamos los debates. Somos nosotros los que elegimos nuestras fuentes de información. ¿Quién nos informa? Por tanto, las personas a las que damos confianza, las que elegimos las palabras que proponemos y volvemos a proponer y volvemos a plantear. Vayamos a la cuestión del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium. Al parecer nunca se ha llegado a escribir que nunca se ha nombrado a Jesús en la Evangelii Gaudium. Y es gente que repetía y repetía y repetía lo que no sabía, pero que alguien le había dicho sin saber a su vez. Yo creo, no sé si es una fake news apócrifa. No, bueno, no está verificado. Habría que verificar todas las... Hay quien atribuye al Santo Padre la expresión de ciertas cosas ya no las leo. Ciertas cosas yo ya opto por no leerlas. No porque no reputo dignas de consideración a otros. Yo he leído el Padre Francisco 2016, que una de las cosas que necesitamos es escuchar, porque si no, no entendemos la realidad que tenemos a nuestro alrededor. Pero hay ciertas cosas sobre las cuales prefiero escuchar a otros, incluso aunque me incomoden. Pero necesitamos optar, necesitamos hacer estas opciones, elecciones, porque si no, otros eligen por nosotros, llenando nuestra vida de basura y de maldad. Se me llena la cabeza de cosas, de ejemplos, podría hablar quizás hasta demasiado de las noticias manipuladas, las malas noticias, noticias falsas. Yo digo que es para mí el periodismo de base, porque en los últimos 50 años lo que hemos hecho es esto. El periodismo de paz quiere decir llevar paz a la gente en la realidad en la que vive. Porque lo han explicado bien mis compañeros. Vivimos dentro de una nube que es la percepción de la realidad a través de las narraciones que prevalecen. Las narraciones predominantes. El marasmo. Esto es, el parasmo informativo, una percepción de la realidad que es diferente de la realidad que vivimos. Estoy asombrado de que nuestro país haya tenido una campaña electoral centrada sobre la seguridad como tema dominante, ¿no? En la realidad italiana tenemos un gran problema de mafia, mafia que ya no mata con la ferocidad que hemos conocido en años bastante recientes, pero que infectan la vida de nuestras comunidades de tantas maneras. Desde el punto de vista de los delitos pequeños que no han acabado. Bueno, a ese nivel somos el país más seguro de Europa. Somos el único país europeo que no ha tenido el atentado terrorista, el único. Y se nos ha clavado durante una campaña electoral un debate público sobre el tema de la seguridad para llevar a decir que hay que dar más armas a todos para tener más seguridad. ¿Os dais cuenta de lo que hace la percepción de la realidad en la que vivimos? ¿A dónde nos lleva? Armaos y seréis más felices. Por tanto, yo digo que en este tiempo yo estoy de acuerdo y se me admira por parte de mis compañeros más jóvenes, más vivaces y más capaces de usar hasta el fondo los medios que nosotros en Avenire usamos sin duda de comunicación actual.
pero cada vez me interesan más los contenidos, el modo, la forma de trabajar para dar paz a aquellos que confían en mí, que aceptan leer el periódico que todos los días yo pongo a disposición junto con mis compañeros de quien lo quiere para hacer paz, encontrar paz en la realidad con la que vivimos, porque de lo contrario la destruimos y la cambiamos, interpretándola y viviéndola diferente de lo que es y solo poniéndonos a resaltar determinadas cuestiones y entregándonos al lado oscuro. No lo entiendo, no lo acepto como cristiano, no lo acepto como ciudadano de este país y de la civilización de la que Italia ha dado muestras en su historia. Puede parecer un discurso, bueno, un poco utópico con respecto a las cosas que suceden en la información de hoy. Bueno, ya aquí os doy algunos datos. En los últimos 10 años han desaparecido más de 40 personas del pluralismo y han nacido otras de las grandes cabezas del periodismo. Pero hay una destrucción del pluralismo, de la pluralidad de las voces. Muchos compañeros se les ha expulsado de las redacciones, viven de las redacciones por sí mismos, solos, sin la posibilidad de este trabajo comunitario que es necesario, es sano en el trabajo de hombres y mujeres. Un proceso que refleja lo que sucede en nuestras sociedades, donde todo empuja hacia el aislamiento de las personas, quizá detrás de la pantalla en la que nos ilusionamos, tenemos la ilusión de tener una relación más estable con los demás, en un debate en ocasiones incluso furibundo, aislamiento que lleva a la esterilidad de cualquier comunidad y de cualquier persona, y esto vale cada vez más en el mundo de la información, dado que los que lo llevan a cabo a servicio de los demás, porque no solo lo hace para uno porque se encuentra solo, porque son más condicionables. Si uno está solo es más condicionable, porque se tiene que pensar en sus propios artículos, tienen que conectar el carro donde quiere el patrón. Tiene que atar el carro donde quiere el patrón, y aquí están los oligopolios que controlan todos los canales de comunicación como los centrales de producción. Y vemos que estos coinciden justamente no solo con los empresarios puros de la información, sino que van a coincidir también con los centros de poder, tal y como los nombramos. Ha hablado Piccinini de los grandes centros de poder en la escena mundial, los que usan los instrumentos de la comunicación de masa social de hoy para llevar a otras naciones allí donde no quieren ir y donde pueden. Está sucediendo. Tenemos que tener conciencia de esto y no perder de vista a las personas en una relación de uno a uno. La verdad está en las relaciones. Mirad, a mí el Papa Francisco me ha asombrado. Cuando ha empezado a decirlo, lo ha dicho con una carta a Scalfari. Y yo con Scalfari me he peleado durante una vida, toda la vida, para ver que la realidad está en una relación. Tengo que hablar con la persona que está más lejos, la persona que veo más lejos, y acepta que dice cosas que son la antítesis de lo que yo creo sobre tantas cosas. Pero con ese gesto nos demuestra que la verdad se puede buscar en el lugar más lejano de nosotros porque se encuentran unas pocas palabras comunes. Luego Scalfari dice las suyas y añade las suyas. Cada uno hace como está y desde luego no cambian los años, es cierto. Pero son admirables estos dos hombres, estos dos ancianos hombres, en este tiempo en el que los lejanos no se hablan. La verdad es una relación. Otra fake news también montada que se ha ido elaborando por aquellos que la han acompañado cuando Papa Francisco ha hecho esta entrevista con Scalfari, ha dicho: ¡eco la prueba de que es relativista! Habla de las relaciones, porque claro, la relación entre Dios y el hombre, Dios creador y hombre, el Cristo que se encarna, es relativismo, toma nuestra condición o de una relación más fuerte que esta. Habría que empezar el abecedario, habría que explicar el abecedario. Yo que no soy teólogo y soy periodista, que a veces llevo a cabo ciertos trabajos
A veces yo hablo con alguien que me ayuda a volver a pensar en las palabras y volver a recordar a qué me dedico. Quizá me he equivocado mucho, he confundido algunas ideas, y quizá hablando me he confundido, me habría gustado decir y añadir otras cosas. ¿He hablado demasiado? ¿Me queda algún minuto? Sí, porque me gustaría añadir un último concepto. Una cosa que está muy... es muy sentida para mí, porque esta es una plaza verdadera, no falsa. Uno de los problemas grandes de este tiempo, de la ilusión de la comunicación instantánea, plena, fiable, es lo que hemos llamado la plaza digital. Y yo sigo diciendo que la plaza digital, bueno, hay que construirla, ¿no? Con las elecciones de la responsabilidad que tenemos, porque nosotros nos hemos encontrado en un cruce de caminos. ¿Y sabéis cuál es el indicio más claro? Que el lenguaje que prevalentemente circula es un lenguaje trivial, el lenguaje del trivio. El cruce de caminos que aún no se ha convertido en plaza, y si queremos una plaza bien organizada en nuestra civilización, nuestra tradición cívica nos lo muestra solo caminando por nuestras plazas. El Palacio del Gobierno, y está el lugar vertical que es la iglesia, la catedral, el lugar madre de nuestro espíritu, nuestra comunidad. Estamos en un trivio, estamos en el cruce de caminos que aún no se ha constituido en plaza, porque cada uno llega por su camino, tiene su verdad y sigue por su camino. Y estos comentarios que se encuentran bajo los artículos de periódico van a acabar en otros lugares, en cualquier otro lugar, encendiendo duelos infinitamente que llevan lejos del corazón de la noticia de la que se estaba hablando, que se estaba intentando afrontar conjuntamente. Necesitamos salir de esta cosa. Y hay que construir una plaza que no sea solo el paso para iras y presunciones y soledades. ¿De acuerdo? Quizá demasiado filosófico, no, es una forma de hacer periodismo, por lo que a mí se refiere, y mis compañeros, y yo, es el objetivo que tenemos. Creo que en nuestros días sirve. Sé que hay otros que piensan de formas diferentes, quizá en otros periódicos, que se esfuerzan también a hacer esto en otros periódicos y que siguen pensando que los periódicos son algo necesario a día de hoy. Es que de lo contrario la plaza no crecerá, no se estructurará de manera humana, acogedora para hombres y mujeres, y será un lugar donde pasar rápido y quizá con la maza con cadena en la mano, algo que no me interesa. Necesitamos el volver a creer, y yo creo, mi ambición en estos 50 años de Avenir. Yo no sé cuánto durará Avvenire, periódico católico. Yo sigo deseando que el periódico sea un periódico a disposición de aquel que quiere estar informado y que no se contenta con el palincesto de otras noticias, que unas se parecen más a otras, y noticias que no ha buscado pero ha encontrado dentro del periódico del que se fía, o periódicos de los que se fía y que le imponen otro pliegue de la realidad y tiene que mirar otro fragmento de la vida que se encuentra ante sí y dentro de sí, y que lo hacen pensar incluso que hay una opinión que no coincide con la suya y sigue de su idea, pero que entre tanto ese pensamiento lo ha hecho, lo ha articulado, y eso lo ha hecho crecer, cambiar un poco, confirmarse en su idea quizás, pero sí estar más claro, ser más claro en su investigación, en su búsqueda. Y yo espero que exista este instrumento, porque si uno solo puede elegir aquello que le gusta y le sirve, yo lo llamo una información selfie, sería un desastre hacerse una foto a sí mismo y no reconocer a nadie más y no reconocer ningún otro rostro, y esto destruye el concepto de pueblo, el que fragmenta la vida de la gente. El periodismo sirve para caminar en esta dirección, y yo espero que siga sirviendo a día de hoy. Avvenire sirve. Devo ringraziare. Quisiera
agradecer a todos los ponentes invitados porque han debatido sobre muchas cosas, nos han dado muchos elementos sobre los que reflexionar. Vamos a hacer una segunda pregunta. Cada uno tiene 3 minutos. A partir de Junio Brunelli, un par de comentarios más, no una pregunta. Yo he preparado otras cosas, pero me parece que lo interesante es qué podemos hacer, cuál es el antídoto, si existe, contra la mala información, la llamamos así, no todos estamos de acuerdo en ello. Seguramente ya algunas cosas se han dicho, hemos hablado de competencia, el hecho de discernir. Yo me acuerdo de que cuando era un joven de redactor hace más de 20 años, trabajaba cuando se publicaba una noticia en la RAI y se hablaba de 100 muertos, el jefe de los redactores decía, pero ANSA lo ha publicado esto, y todos nos quedábamos quietos hasta que no lo publicaba. Quizás éramos demasiado prudentes, pero seguramente teníamos las ganas de comprobar las cosas con el tiempo y seguramente esto ya no es posible. Estamos hablando de una forma, entre comillas, prehistórica, porque las noticias nos llegan a la redacción desde todas las partes, a través de Internet, por ejemplo. Lo que debemos aprender es aprender a valorar y discernir las fuentes, incluso las cuentas Twitter, que seguramente son maravillosas, porque un periodista quizás te está informando y sabe que tú ya sabes conocer y valorar lo creíble que puede ser una noticia. Entonces, este trabajo lo hacemos y lo podemos hacer, pero lo deberíamos hacer más en las redacciones. Cuando yo llegué y empecé a trabajar con la redacción, son estupendos, pero dijeron, oye, publique esta novedad, esta noticia. Oye, pero ¿quién lo ha dicho? Lo he leído en La República. Publique esta noticia. ¿Pero quién lo ha dicho en La República? La República cita medios locales. ¿Y quiénes son estos medios locales? Entonces tenemos que intentar investigar para llegar al origen de la noticia. Podemos hacerlo, seguramente es difícil, eso sí, pero podemos hacerlo. Cada noticia tiene que contar con un padre y con una madre que tienen la responsabilidad de transmitir aquella noticia, y tú con el tiempo y con la experiencia tienes que ser profesional, aprender a valorar lo fiable que es una fuente. Contra la lógica del copia y pega, que no ayuda a las relaciones. Llega un artículo de esta página y de la otra, copio, pego, y esto seguramente es un fracaso. Otro antídoto antiguo, pero que según yo sigue siendo actual y lo es cada vez más, es salir, porque ya no salimos de las redacciones, sobre todo aquellas de los periódicos online. Tienen redactores que se quedan pegados a la silla delante de Facebook, ya no salen de ahí, no se enteran de lo que está afuera, y cuando luego salen descubren cosas. Eso es lo bonito de nuestro trabajo, de nuestra tarea. Y también tenemos los recursos para ser capaces de responder a las noticias falsas que se transmiten. A nosotros nos gusta mucho Tráfica, del centro de África, antes de que fuera Papa Francisco, porque algunos carmelitanos nos invitaban y decían, es que nadie cuenta lo que ocurre. Ahí hay una redacción y sabemos que hay una batalla entre Islam y cristianos, Seleka, Antibalaka, etc. Y nosotros hemos ido, porque nos han invitado los carmelitanos, hemos sido invitados por ellos, y nuestro periodista Mauricio Dischino, que es muy hábil, nos acoge, y nos damos cuenta de que hay 4.000 refugiados, sobre todo musulmanes, acogidos en las parroquias de los carmelitas, que se escapan por las violencias que había a 5 kilómetros de ahí. Descubrimos que el cardenal de Bangui es un grandísimo, increíble personaje y es amigo del imán de la ciudad, y el imán vivía en su casa, era su huésped, su invitado. Entonces entendemos que quizás la realidad es un poquito más compleja, diferente con respecto a cómo la transmitimos. Este enfrentamiento no es tan inevitable como se cuenta el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, pero salir afuera, ir a ver ahí,
hoy sigue siendo una regla exitosa que nos puede ayudar. Gracias. Francesco, Francisco, tú has tirado la piedra en el pajar, la pajarera, como suele decir. Me gustaría agradecer a Marco porque el trabajo de Avenir sobre el tema de los emigrantes nos ha hecho sentir menos solos y por tanto se lo agradezco. Menos solos a los compañeros de mi periódico digital. Hay un tema que queremos afrontar un poco mejor. Las dos cosas van juntas. Se crean un mood, o sea, un modo en torno a un rumor en torno a un argumento, a un tema. Y esto es lo que hace las elecciones. Parece que hay una emergencia cuando no se trata de ninguna emergencia criminal. En Italia nosotros creemos una sensación de temor. Mirad que esto es una cuestión bastante extendida. Yo la encuentro en las elecciones de hace algunos años, por ejemplo, en la que nació una emergencia, entre comillas. Aquí se abren dos cosas importantes. El concepto de proximidad, que ha sido ya hemos señalado ya. Sacar a los periodistas o tener a alguien que está cerca de la noticia, que es el arquitrabe sobre el que se rige la noticia. Si vosotros imagináis como una tela en la que hay interconexiones, cuantas más interconexiones cerca de vosotros, más confianza os da. Yo apuesto a que Bruno se aprendió de la cuestión sobre el sarampión porque era alguien de quien más o menos te fiabas, ¿no? En ese caso del sarampión es que el razonamiento se sostenía, pero sin duda la cercanía de las relaciones aumenta la credibilidad, lo hace más creíble. Por tanto, aquí, si tenemos a nuestra tía que dice una cosa, nosotros creemos a tenerlo y luego la tía pues se equivoca, pero nosotros nos fiamos que es nuestra tía. Y aquí, según el tema ahondante, se ha escrito mucho sobre el final de las estructuras intermedias o partidos, sindicatos, pero la primera estructura intermedia que habría que aprender a reaccionar a la digitalización, que es la familia. Imaginad un poco, bueno, yo no estaba, pero no, antes yo todavía no vivía, pero antes la televisión se miraba en familia, padre, madre, hijos, y el padre era el primer intérprete de la noticia. Después, cuando se ha pasado al móvil, es complicado tener a hijos alrededor de una mesa con los que se pueda interaccionar sobre el mismo argumento. Por tanto, el rumor es esta opinión compartida, el primer núcleo interesante, lo diré en este meeting, el primer núcleo que debería intentar recuperar una opinión pública de consenso debe ser la familia, madre, padre, empezando por ahí. Esto es que es la base. Sí, nosotros, bueno, yo todavía no soy padre, yo espero hacerlo cuando tenga hijos, no separarles del móvil. Pero es que sembrar un terreno de discusión, de diálogo que sea común, eso es complicadísimo, ¿no? Espero que más adelante se pueda mejorar. Bueno, esto es cuestión tuya, te lo has marcado, ¿eh? Pues el objeto de tu libro, venga. Comparto lo que está diciendo, porque nosotros tenemos la ilusión de que la cuestión es técnica, instrumental, y a veces nos refugiamos en esta idea. Si nosotros apagamos estas máquinas, estos bichos, todo saldrá bien. ¿Y qué crea esto? La ilusión de que cuando los encendemos, los usamos de la forma correcta. Un chico va al colegio y le decimos apaga el móvil. Vuelves a casa y digo apaga el móvil. Después esperamos que encendiéndolo de nuevo se vuelve una persona súper virtuosa, capaz de discernir las noticias y no
debatir con odio. Yo creo que tenemos que hacer lo contrario, es decir, tenerlo encendido en los momentos adecuados, pero en la familia tenemos que decir, no apaga aquel bicho, pero ¿qué estás haciendo con aquel móvil? Tenemos que interesarnos, pensar qué estamos haciendo, qué están haciendo nuestros niños con los smartphones, cuándo lo tengo que tener, 10 minutos o una hora. En 10 minutos podemos hacer desastres en la red y en una hora podemos hacer cosas maravillosas. No depende del tiempo, depende de lo que hacemos en aquel tiempo. Entonces tenemos que entender cuál es el significado que le estamos dando a las relaciones que construimos o destruimos en este ambiente digital, en este mundo digital. Pero sobre todo me interesa decir algo más. El problema, repito, no es técnico. La parte técnica de conocimiento de cómo funcionan las plataformas y los instrumentos es mínima. El problema es cultural. Entonces existe un momento en nuestras acciones cotidianas y en la red en el que cada uno de nosotros se transforma en el periodista mayor de investigaciones, capaz de no hacerse tomar el pelo por nadie, capaz de hacer referencia a las fuentes, capaz de reflexionar muy bien acerca de de aquello a lo que se está adhiriendo, si es una percepción, una idea o la realidad. ¿Sabéis cuándo lo vemos? Cuando queremos reservar unas vacaciones en una de estas páginas de reservas. Es ahí que nosotros vemos que tenemos las competencias necesarias cuando tenemos que reservar un restaurante, porque la competencia es cultural. El capitalismo nos ha enseñado que el dinero es dinero y cuando tú tienes que dar 50 o 80 euros, tú tienes tiempo y haces un trabajo profundo antes de dar tu dinero. Entonces yo pienso que el tema cultural es darse cuenta de que cuando nos adherimos a una información que leemos, damos mucho más que 50, 80 o 100 euros por unas vacaciones. Estamos aceptando que aquel trocito de realidad lo vemos con aquella mirada. Entonces, tomarse el tiempo y la paciencia para entender si aquel pedacito de realidad es fiable o no, yo creo que es algo que todos debemos poseer y adquirir. Y repito, no es un problema técnico, sino cultural. Y lo demuestra el mensaje que todos habéis recibido. Di a todos tus contactos de Messenger que Fabrizio Brambilla es un hacker. Hemos hecho un experimento y hemos visto que necesitamos el mismo tiempo para volver a mandar aquel mensaje a todos tus contactos de Messenger y ir en Google con tu smartphone, hacer copia y pega y enterarte de que es una tontería. Entonces la cuestión no es técnica, lo tienes en tu instrumento, el valor, la posibilidad de entender que es una tontería. Muchos han decidido compartir este mensaje. El problema es de kilómetro cero, no está dentro del móvil. El problema es nuestro, humano, cultural. Marco. Bueno, quedan pocas palabras ya por decir. Intento decir alguna de las que quedan. Yo creo... Voy por otro lado. Que hay una canción de Ivano Fossati que dice sobre la música dos cosas que a mí me gusta usar para la información. Dice, hay una música que da esperanza y es una música que es paciencia. Yo creo que el antídoto al tiempo de fake news que vivimos es una información que sea esperanza y paciencia, que se construya seriamente. La paciencia nos lleva a hacer lo que Brunelli dice que es el discernir, la verificación de los hechos. Quien lo sabe, quien me conoce sabe, yo desde hace tiempo, yo como periodista he dicho que tendremos los periodistas un futuro ser los guardianes de los pozos de agua potable, no patrones, no propietarios, sino los guardianes de la democracia, de la humanidad, porque hay mucha agua venenosa en circulación y se requiere paciencia para llevar a cabo esto. La paciencia de dar un agua pulcra, nueva, potable. Y la paciencia que nos libera, que en nuestras vidas nosotros somos capaces de hacer para hacerlos más conscientes de la realidad en la que viven, entender dónde va el mundo, cambiar el curso de las cosas. Muchas cosas están torcidas en un mundo donde hay gran desigualdad, donde hombres y mujeres no se les mira a la cara, estamos reducidos a números porque nuestra vida se les saquea, porque mientras hacemos lo que nos decía Mastroianni y reservamos una vacación, muchos canales digitales venden nuestros datos
lo hemos entendido. Hasta 99 datos Facebook y compañía recogen a través de aquello que nosotros, conscientes o inconscientemente, entregamos a los señores de los canales digitales para que nos vendan cosas, claro. Yo creo que la otra palabra clave es la que ha dicho Roberto Piccinini, la cercanía, posibilidad. Si un periódico no tiene la posibilidad, un instrumento de confianza que decide medirse con su cliente en sus páginas, pues ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Yo creo que esto seguirá siendo posible en el mundo que tenemos ante nosotros. Creo que los hombres y mujeres harán una elección que la hacen de cambio. Las noticias más hermosas aún están por escribir con Avenir en estos años, y si me lo puedo permitir, Roberto, estamos trabajando fuera de las condiciones extremas. Investigaciones nuestras que desarrollamos fuera de la llamada actualidad del momento, según lo que se ha decidido por los externalizadores de profesión. Pongo un ejemplo recientísimo, la gran campaña de 4.000 kilómetros de Tony para los amigos Antonio María, sobre las pistas de Italia. Ha sucedido después de los incidentes que han sucedido, porque a muchos de estos refugiados a los que les tocan los músculos como si fueran los esclavos negros en los campos de algodón, cuando hemos decidido volver a contar la incidencia, y durante 20 años se tiene este problema y es inútil seguir hablando. Esta realidad, esta cosa hecha de cosas bonitas y feas, porque la Italia que acoge a los inmigrantes, que se hace cargo de decenas de miles de personas que les ayudan y les ayudan a vivir con nosotros, esto lo encontráis en las páginas de más allá de aquellos que se alzan en pos de una Italia que no acoge. Paciencia y esperanza, creo que es lo más aceptable para el periodismo en nuestros días. Gracias. Nos dirigimos hacia la conclusión. Os leo un aviso muy importante, pero antes de ello no quiero sacar conclusiones, pero tengo que hacerlo. Leo simplemente las últimas palabras que en su mensaje sobre fake news y periodismo de paz, dirigiendo una oración franciscana en sentido de San Francisco, pero también del Papa Francisco. Señor, haz de nosotros instrumentos de tu paz. Haznos reconocer el mal que se insinúa en una comunicación que no crea comunión. Haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios, y aquí el periodismo de paz. Ayúdanos a hablar de los otros, de todos los demás, como hermanos y hermanas. Tú eres fiel signo de confianza. Haz que todas nuestras palabras sean signo de bien para el mundo. Es una oración, un trabajo para cada uno de nosotros. Y aquí llega mi aviso. Lo que convierte al meeting en un hecho completamente único es el hecho de que es completamente gratuito. Exposiciones, el espacio dedicado al deporte, el aparcamiento, todo excepto la restauración realmente ha sido ofrecido a quien sigue el meeting presencialmente o desde casa. Y sabéis que lo que permite esta gratuidad no es sino la contribución de cada uno de nosotros, de los voluntarios, de los creadores de las exposiciones y de aquellos que lo visitan y regalan a cada uno una parte de sí, sus talentos, su dinero, su tiempo. También este año se puede dedicar donaciones al meeting para que siga existiendo, y para este objetivo encontraréis stands a lo largo del pabellón de convenciones con un corazón rojo con el título Dona ahora. Las donaciones
deberán entregarse a aquellos voluntarios que tienen la camiseta de color magenta y que son los únicos autorizados a retirarlas. Gracias y buenos días.